es el canal de Psiconatural con la psicóloga Yashira Brito. Temas con mucho contenido edificante relacionado a salud mental y crecimiento personal. Hola, qué gusto saludarte. Te habla Yashira Brito para tu canal de podcast de Psiconatural. Hoy les voy a estar hablando sobre perdonar como un acto de liberación personal. Y Louise Hay nos decía que no es necesario que sepas cómo perdonar, solo alcanza con estar dispuesto a hacerlo. De todo lo demás se ocupará el universo. Así que no es saber perdonar, no es necesario que sepas cómo hacerlo, sino el estar dispuesto a comenzar ese proceso del perdón. Y de lo demás, el universo, el mundo se encargará de mostrarte el camino dentro de tu vida para lograr esa liberación. Y perdonar es básico para poder disfrutar de una vida más plena, y es entender que nosotros somos quienes dejamos que las situaciones o las personas nos afecten. Es analizar las razones por las cuales reaccionamos de determinado modo o bien nos comportamos de manera grosera, nos irritamos con las demás personas en nuestro camino. Nosotros elegimos nuestras batallas y nuestras cargas. Así que cuando estamos en el camino de perdonar a los demás, es perdonarnos a nosotros mismos para que nos ayude a soltar e ir más livianos y más cómodos para poder seguir caminando en el camino adecuado, sin tantas cargas, sin tantos remordimientos. Muchas veces hablamos de perdonar a los demás, pero en realidad es poco lo que nos hacen los demás, porque de cierta manera nosotros permitimos que eso que nos afecta tanto y nos duela haya ocurrido. Muchas veces es difícil perdonar, es difícil admitir que hay un problema y luego ir hacia esas soluciones, porque muchas veces hay tiempo, paciencia, y ese proceso es difícil cuando tenemos que perdonar, y más cuando nosotros nos tenemos que perdonar a nosotros mismos por nuestras acciones. Así que ese camino hacia el perdón no es fácil. Hay que practicarlo desde la autoconciencia y entender que la vida es un viaje y no una carrera. Y saber aprender a perdonarnos a nosotros mismos sin juzgarnos, sin tanto resentimiento hacia nosotros mismos y tanta culpabilidad. Y muchas veces yo te pregunto, ¿con cuántas cargas tú vas por el camino? ¿Cuánta culpabilidad, cuántos problemas andan contigo día a día como si los fueras cargando en una mochila, y eso no te deja caminar en paz, en calma, porque sigue alimentando tu espíritu con tanto rencor? Y la falta del perdón es como un veneno que estamos tomando diariamente a gotas, así que al final nos va a terminar envenenando. Y muchas veces pensamos que el perdón es un regalo para el otro, sin darnos cuenta de que los únicos que nos beneficiamos somos nosotros mismos, porque es una expresión de amor. No es que tú estés al final de acuerdo con lo que pasó, ni que lo estés aprobando, ni que lo vas a olvidar. Significa que le das importancia a lo que sucedió, pero no la razón a quien te lastimó. Simplemente significa dejar de lado aquellos pensamientos negativos que aparecen acerca de alguien o de algo. Es dejar las cosas como están y continuar tu vida con armonía. Muchas veces decimos, yo perdono pero no olvido. Pues es cierto, muchas veces no olvidamos, pero es porque eso siempre va a estar presente en nuestras vidas, es parte de nuestro pasado. Lo que es tener un pensamiento de empatía, es ese pensamiento
de aceptación. ¿Qué yo aprendo de ese proceso, de esa persona que me hirió? ¿Por qué esa persona me hirió? ¿Qué yo permití también del proceso? ¿Cuál es mi parte de la responsabilidad? Y es soltar esos pensamientos negativos que aparecen en todo momento. Es esa aceptación de lo que pasó. Y la falta de perdón te ata a la persona. El tú seguir con ese rencor te sigue atando a esa persona. Es aceptar, es soltar, porque te tiene de cierta manera como encadenado. Es como si tú te hicieron el daño y sigues amarrado a esa persona, repitiendo lo mismo que te hizo constantemente, pensando en lo que te hicieron. Y debes soltar, porque esa falta de perdón es un veneno bien destructivo para el espíritu, ya que neutraliza esas emociones que tienes, esas emociones negativas que constantemente están ahí. Así que el perdón es una declaración que puedes y debes renovar a diario. Muchas veces la persona más importante a la que tienes que perdonar es a ti mismo por todas esas cosas que no fueron de la manera en que pensabas, por esas cosas que quizás permitiste en tu vida, por esas situaciones que quizás postergaste en algún momento. Así que el perdonar es un proceso y perdonamos poco a poco mientras seguimos adelante con nuestras vidas. A cada paso que avanzamos en el camino del perdón, nos sentimos más libres. Y la vida nos lleva en muchas ocasiones a situaciones en las que nos vemos y no actuamos con total claridad o simplemente nos equivocamos. Y en cada día de nuestras vidas no ponemos a prueba, nos ponemos a prueba cada día simplemente para ver, para ver nuestras emociones. Y es de humanos errar. Y cometer esos errores son parte fundamental de ese aprendizaje emocional. Así que no existe quien no cometa fallos en esta vida, así que hay que aprender a perdonar. Pero también es bien importante perdonarse a uno mismo. Así que muchas veces esas decisiones que son desacertadas por esa mala comunicación y esos momentos que nos llevan a esas encrucijadas y a esa discordia con otras personas, es, es responsabilidad de ambas partes. ¿Qué permitiste tú dentro del proceso para que te hirieran? ¿Y qué es lo que tienes que soltar y qué es lo que tienes que perdonar? Así que dentro del proceso, perdonar no es una reconciliación, porque muchas personas dicen es que yo no puedo perdonar porque yo no me quiero reconciliar con esa persona. Así que el perdonar no implica eso necesariamente, no implica que vas a restablecer esa relación con la persona ofensora, porque muchas veces la rabia, el rencor y ese resentimiento que sentimos hacia esa persona ofensora no nos da la capacidad, ¿verdad?, para poder reconciliarnos. Pero es la capacidad que tenemos nosotros de autocuidarnos y el no querer volver a relacionarnos con esa persona, y eso es bien aceptable. Así que sin necesidad de mantener esa rabia contra esa persona, tú puedes perdonar, lo puedes saludar, estar quizás en una misma reunión con la persona y dejar a un lado ese resentimiento. Así que cuando hablamos de perdonar es tú poder llegar a estar cerca de esa persona y sentirte en paz y sentirte tranquilo, y no es necesariamente que te reconciliaste con esa persona. No implica, el perdonar no implica tampoco minimizar o justificar o tolerar esa victimización o el daño. Así que debemos asumir que lo que nos hicieron tuvo una consecuencia negativa, probablemente a nivel emocional, como una pérdida de confianza, sensación de traición. Por ende es esencial darle el peso que tiene ese acto y en momentos que podamos hacerlo decir te perdono para seguir adelante. No es que le restes importancia a lo que sucedió, porque sí tuvo una carga emocional para ti. Sufriste por eso. Tienes que aceptarlo, sí. Uno no lo minimiza, porque en el fondo sí, para ti hubo
hubo un daño, pero es el hecho de no seguir arrastrándolo, es el hecho de aceptarlo tal como es. Y tampoco es buscar excusas, porque a veces buscamos explicarnos la razón por qué el ofensor lo realizó, por qué nos hizo el daño, y buscamos justificar por qué eso sucedió. Y más allá de buscar tantas justificaciones, es porque eso nos hace más daño a nosotros, el seguir ¿qué? Sacando y buscando conjetura de qué hice mal o qué hizo mal la otra persona. Así que muchas veces es volver a aceptar la pérdida para volver a iniciar y volver a confiar en nosotros y en la vida. Nosotros no podemos olvidar, el perdón no implica borrar el recuerdo porque el daño siempre va a estar ahí. Pero muchas veces cometemos el error de decir no lo perdonaste aún, pues todavía recuerdas lo que te hizo. Y esto no tiene realmente relación con lo que significa perdonar. Porque perdonar es dejar ir la rabia y esos sentimientos negativos, es estar en paz con el otro. Pero no podemos omitir que generalmente todo acto tiene una consecuencia, ya sea positiva o negativa. Por ende, el perdón, yo perdono lo que hiciste, pero la consecuencia es lo que yo decido hacer en el futuro. Por ejemplo, para cuidarme de qué, yo cuidarme para que no me vuelvan a ocurrir situaciones similares. Así que yo elijo continuar. Así que no es guardar rencor, sino que tienes que ver el cambio y el impacto que ha causado en mí para que nuevamente no me vuelva a ocurrir, porque yo acepto lo que me ocurrió y de cierta manera busco este camino para aprender de esa situación para que no me vuelva a ocurrir, no caer en el ciclo de la victimización, porque muchas veces caemos en el ciclo de la victimización y estamos más expuestos a que situaciones similares me ocurran. Así que la declaración del perdón es una clave esencial para liberarte. Y yo te voy a formular estas preguntas para que te las hagas. ¿Con qué cosas estás resentida? ¿A quiénes no puedes perdonar? ¿Cómo te beneficiaría el resolver esa situación? ¿Y qué paso podrías dar hoy para empezar, para iniciar ese proceso del perdón? Porque a medida que tú vayas liberando tus cargas, vas a estar más libre para moverte. Y ese acto de liberación lo puedes comenzar haciendo una carta a esa persona que te hirió, a esa persona que de cierta manera te causó un daño. Y a veces hasta uno mismo, el perdonarnos a nosotros. ¿Y qué sería eso que te tendrías que perdonar? ¿Qué no hiciste o qué hiciste? ¿Qué postergaste? ¿Qué permitiste? ¿O qué no permitiste? Y una carta podría ser probablemente, quiero por este medio agradecer a todas las personas que me causaron algún daño o cometieron alguna injusticia conmigo, ya que gracias a ellas aprendí a perdonar. Tú aprendiste a perdonar, tú aprendiste algo de esas personas que te hirieron. Así sea una situación bien desagradable que te haya marcado para el resto de tu vida, o tú entiendas que te ha marcado para el resto de tu vida, algo tú aprendiste. Y hay que comenzar a aceptar, a soltar. Porque muchas veces dices, yo perdono, pero no olvido. Es cierto, es algo que va a estar ahí, es parte de nuestro pasado. Pero que ese pasado no sea una carga. Que ese pasado no se convierta como la metáfora de la mochila llena de papas. Imagínate que tú vas caminando con una mochila llena de papas y esas papas es esos pensamientos negativos que tienes hacia una persona o hacia un evento que te hayan hecho daño a ti. Así que la felicidad que tú deseas radica en perdonar ese pasado y disfrutar el presente.
porque nuestra vida, nuestra felicidad no puede depender de otras personas. Nuestra vida no puede depender de otras personas. Así que la vida nos va a llevar hacia el camino de aceptar poco a poco, mientras nosotros vayamos aceptando nuestras responsabilidades también dentro de esas situaciones que debemos perdonar. Es difícil admitir que hay un problema y es difícil también ir a esas soluciones y eso lo sabemos, pero ve escribiendo por qué razón tú quieres perdonar, a quién tú quieres perdonar. ¿Qué yo aprendí de este proceso? ¿Qué yo aprendí de todo esto que me ha ocurrido o me está ocurriendo en mi vida? Y cuando tú hagas ese análisis de perdonar, también pregúntate qué tienes que perdonarte a ti mismo. Muchas veces no tienes que perdonar a nadie, no tienes que llegar donde esa persona para hacerlo. Porque para poder seguir con nuestras vidas y disfrutarla de una manera más plena, debemos aprender a perdonar y a sanar ese pasado. Y sabemos que no es una cuestión sencilla, pero solamente debes de empezar dejando atrás lo que te hace daño para comenzar a sanar. Y te vas a sentir más feliz de no llevar tu alma con esas heridas o con esas huellas. Porque ¿para qué seguir cargando y darle tanta importancia a lo que no tiene importancia? No basta que lo hayas vivido y soportarlo todo este tiempo también. No quiero revivirlo, no quiero seguir pensando en eso, pero sigues arrastrándolo. Y tienes que reconocer que la falta de perdón está afectando tu vida. Y debes de aceptar y comprender que esa persona que te hizo daño y que realmente está afectándote. Y reconocer que si decides perdonar es porque te lo mereces, porque tú quieres ser feliz, porque tú quieres ser libre, porque no quieres seguir acumulando ese daño. Porque solo lo que vas a lograr es seguir amargado en tu vida con mucho resentimiento. Así que debes trabajar con tus sentimientos, trabajar con tus emociones y no negar la situación. Y quizás también reflexionar si mira, Rea, no quiero perdonar y quiero seguir así. Tienes que también encararte a ti mismo y comprender y comprometerte a ti mismo de qué es lo que Rea quieres hacer. Porque vuelvo y digo, perdonar no es olvidar, pero es asegurarte de que esto no va a interferir en tu vida y que no te va a dejar, que te va a permitir vivir tu presente sin rencor. Y tú eres el único dueño de tus actos y eres el responsable de tus decisiones. Así que no puedes dejar que esa persona que te hizo daño tenga el poder sobre ti. Así que tú eliges ese camino, el más doloroso, o si quieres superar ese obstáculo. Y no es justificar lo que te hicieron. Es aceptar. Es quitarle el poder a la persona que te hizo daño dejándolo atrás. Tienes que quitarle el poder a ese pensamiento y debes de expresar lo que sientes. O sea, es indispensable el tú liberar tus sentimientos y expresar lo que sientes, esas emociones que sientes por esa persona que te hizo daño. Y aceptar tus fallos sin esconder esas emociones y darle tiempo al tiempo. Muchas veces el tiempo cura las heridas, el tiempo nos ayuda a reflexionar y nos ayuda a seguir adelante y no mirar hacia atrás y tener muchas veces en claro que el perdón no es un acto que sucede de un día para otro. Es un proceso que lleva tiempo, es un proceso que debes asimilar, que el tiempo es necesario y que solamente tú sabes cuánto tiempo necesitas para avanzar.
Pero yo solamente te pido que no te aferres a esos sentimientos negativos y no le des cabida a ellos. Y dale cabida a esa empatía, a esa compasión, a ese perdón. Y recuerda que perdonar es un proceso que te va a permitir continuar y avanzar sin que ningún hecho o persona te afecte en tus relaciones futuras o en tu momento presente. Así que en el proceso recuerda que el perdón es un acto de liberación personal para liberarte muchas veces de esa depresión, de esa ansiedad, porque guardamos y cargamos todo ese resentimiento que sentimos hacia otra persona. Así que yo te invito a perdonar, yo te invito a que te des la oportunidad de descubrir esas emociones y soltar el rencor y el resentimiento. Si quieres escuchar más audios como estos, suscríbete al podcast de Psiconatural. Lo puedes escuchar en tu plataforma iVoox, en iTunes, y puedes también acceder a nuestra página web a psiconaturalpr.com. Ahí encontrarás nuestro blog con escritos y estos audios de nuestro podcast. Puedes suscribirte a nuestras páginas, nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, bajo Psiconatural PR. Y si quieres una cita para psicoterapia alternativa en nuestras oficinas en San Juan, Puerto Rico, puedes comunicarte al 787-380-5721 o puedes acceder a nuestra página web donde ahí encontrarás nuestros servicios, las tarifas y puedes también realizar una cita vía email. Puedes enviarnos un texto y también ofrecemos psicoterapias virtuales para las personas que estén fuera de la metropolitana o fuera de Puerto Rico. Te habló, como siempre, Yashira Brito para tu podcast de Psiconatural. Es el canal de Psiconatural con la psicóloga Yashira Brito. Temas con mucho contenido edificante relacionado a salud mental y crecimiento personal.